¿Eres Sofía?, preguntó una voz femenina firme al otro lado de la línea. Sofía sostuvo el celular contra su oído, confundida por el tono frío de la mujer desconocida. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Camila. Supongo que te preguntarás quién soy, pero creo que lo importante es lo que tengo que decirte. Tu marido ya no volverá a casa. Está conmigo ahora, y es mejor que lo aceptes. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Sofía sintió que su cuerpo entero se tensaba, pero logró responder. ¿Perdón? No sé quién eres ni de qué estás hablando. Camila soltó una breve carcajada, como si se divirtiera con la incredulidad de Sofía. Claro que sabes de qué hablo. Javier no te ama, Sofía. Ya no tiene sentido que sigas esperando por él. Es mejor que te olvides de él, porque ahora está conmigo, y no piensa regresar. La línea se cortó abruptamente antes de que Sofía pudiera responder. Bajó el teléfono lentamente, con la mirada fija en el aparato como si estuviera esperando que todo fuera un error, un malentendido, una broma cruel. Pero las palabras de Camila resonaban con claridad. Cada frase, cada pausa, era como un golpe directo. Sofía trató de llamar a Javier, pero su número enviaba directamente al buzón de voz. 1, 2, 3 veces. Nada. El corazón le latía con fuerza y su mente comenzaba a llenar los huecos que las palabras de Camila habían dejado. Javier había estado distante las últimas semanas. Horas largas en el trabajo, reuniones imprevistas, mensajes que él respondía de forma esquiva. Sofía había ignorado todo eso, convencida de que solo era estrés laboral, pero ahora todo cobraba sentido y la verdad era insoportable. Esto no puede estar pasando, pensó. Sin embargo, algo dentro de ella, una sensación amarga que no podía ignorar, le decía que las palabras de Camila eran ciertas. Javier la había traicionado, la había dejado. El sonido de las llaves en la puerta la sacó de su trance. Javier entró en la casa como si nada hubiera pasado, con su portafolio bajo el brazo y su mirada cansada. Sofía lo observó desde la sala, sin moverse, sin decir nada. Él levantó la vista y notó su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó Javier dejando el portafolio sobre la mesa. Sofía se puso de pie lentamente. Su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Quién es Camila? La pregunta hizo que Javier se detuviera en seco. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró una sombra de desconcierto por un instante antes de que recuperara la compostura. ¿De qué estás hablando? No sé quién es esa mujer. No mientas, replicó Sofía, alzando la voz. La furia comenzaba a hervir bajo su piel, empujando las lágrimas que amenazaban con salir. Ella me llamó. Me dijo que estás con ella, que no volverás a casa. Javier desvió la mirada, como si buscara una salida invisible a esa conversación. Eso no tiene sentido. Alguien está tratando de meterse en nuestra relación, de manipularte. No le hagas caso. Pero Sofía no se dejó engañar. Había algo en la forma en que Javier hablaba, en la manera en que evitaba mirarla directamente, que confirmaba sus sospechas. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Todo este tiempo? Javier se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quiero discutir esto ahora. Estoy cansado. ¿Cansado?, gritó Sofía, incapaz de contenerse. ¿Cansado de qué? ¿De mentirme? ¿De vivir una doble vida? Él recogió el portafolio y comenzó a caminar hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Ese acto, ese desprecio absoluto hacia la situación, fue lo que rompió algo dentro de Sofía. Si sales por esa puerta sin darme una explicación, no vuelvas nunca más. Javier se detuvo, pero no se giró. Haz lo que quieras, Sofía. Yo ya tomé mi decisión. Y con esas palabras cruzó el umbral, cerrando la puerta detrás de él. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la mente de Sofía como un eco que no se disipaba. Ella se dejó caer en el sofá, mirando fijamente la puerta cerrada. No podía creer lo que acababa de suceder. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, parecía desmoronarse frente a sus ojos, pero en algún lugar dentro de esa devastación, una chispa comenzó a arder. No sería una víctima. No se quedaría de brazos cruzados. Javier no sabía lo que se avecinaba. Sofía permaneció sentada en el sofá, con la mirada fija en la puerta, como si esperar que Javier regresara fuera una opción, pero no lo era. Las palabras de Camila, frías y calculadas, seguían resonando en su mente, mientras su corazón se debatía entre la incredulidad y la rabia.
Pasaron las horas, y la noche avanzó. Sofía intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la expresión de Javier, esa indiferencia que dolía más que cualquier confesión. Haz lo que quieras, Sofía. Yo ya tomé mi decisión. Las palabras eran un eco constante, un martillo que golpeaba su mente una y otra vez. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, decidió que no podía quedarse quieta. Encendió su laptop y comenzó a buscar respuestas. Entró en las redes sociales de Javier, en sus correos electrónicos compartidos, en sus cuentas bancarias. Todo lo que alguna vez había dado por sentado como parte de su matrimonio ahora parecía un terreno lleno de secretos. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo detenerse. Una transferencia reciente, grande, a un destinatario desconocido. El concepto decía gastos personales. Sofía nunca había visto esa cuenta antes. No sabía para qué servía, pero algo dentro de ella le decía que era importante. El sonido de su celular vibrando sobre la mesa la sacó de su concentración. Miró la pantalla. Era su madre. Dudó por un momento antes de responder. «Hola, mamá. Sofía, ¿estás bien? Intenté llamarte anoche, pero no contestaste. ¿Pasó algo?» La voz de su madre, aunque cálida, llevaba consigo esa preocupación aguda que Sofía siempre trataba de evitar. Por un instante, pensó en contarle todo, en desahogarse y pedir ayuda, pero algo la detuvo. No quería parecer débil, no quería que su madre la viera como una víctima. «Estoy bien», respondió con voz tranquila, aunque sus manos temblaban. «Solo tuve un día largo, nada de qué preocuparse». «Bueno, si necesitas algo sabes que puedes llamarme, ¿verdad?» «Sí, mamá. Gracias». Colgó antes de que su madre pudiera hacer más preguntas. Sofía dejó el celular sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que no podía confiar en nadie ahora. Esto era algo que tenía que resolver sola. Volvió a su laptop y continuó buscando. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo poco que sabía sobre la vida de Javier en los últimos meses. Horas extras, viajes de negocios, reuniones nocturnas. Todo comenzaba a formar un patrón. Era evidente que él había estado viviendo una doble vida. El golpe final llegó cuando encontró un correo electrónico. Era de Camila. El mensaje era breve, pero devastador. «Javier, te espero mañana como siempre. No olvides los papeles que discutimos. Es mejor que termines con Sofía pronto. Esta situación no puede seguir así. Camila». Sofía sintió cómo su pecho se comprimía al leer esas líneas. Camila no solo era su amante, sino que también estaba dando órdenes, moviendo los hilos de su vida como si todo dependiera de ella. Era una invasión total, un atropello a su dignidad. Pero en lugar de romperse, algo cambió dentro de Sofía. Cerró la laptop con cuidado y se levantó. Caminó hasta el espejo del pasillo y se observó a sí misma. El reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. Una mujer exhausta, con los ojos hinchados por el llanto, los hombros caídos. Esa no era ella, no podía ser ella. «No más», murmuró, apenas audible al principio, y luego con más fuerza. «No más». El primer paso era recuperar el control. Sabía que Javier volvería eventualmente, si no para reconciliarse, al menos para recoger sus cosas o enfrentarse a la situación. Y cuando lo hiciera, Sofía estaría lista. Durante el día, se ocupó de organizar todo lo que pudiera usar a su favor. Revisó documentos financieros, contratos, registros de la empresa que compartían. Cada papel que encontraba era una pieza más del rompecabezas. No tenía idea de cómo terminaría esto, pero estaba decidida a no quedarse en la sombra de la traición. Finalmente, al anochecer, el sonido de un auto estacionando frente a la casa rompió el silencio. Javier había regresado. Sofía se sentó en el sofá, como la noche anterior, pero esta vez con una determinación fría en sus ojos. La puerta se abrió y Javier entró con la misma indiferencia de siempre. Pero antes de que pudiera decir algo, Sofía habló. «Necesitamos hablar». Javier levantó la vista, sorprendido por el tono de su voz. «¿Otra vez con esto?», preguntó dejando el portafolio en la mesa. «Sí, Javier, otra vez con esto, y no voy a parar hasta que me digas la verdad». Él la miró, evaluando si valía la pena discutir o simplemente ignorarla como antes. Pero algo en la postura de Sofía, en la forma en que lo observaba, lo hizo dudar. «Está bien», dijo finalmente suspirando. «Hablemos». Sofía respiró hondo. Era el comienzo de algo que sabía que no podría detener, pero también era el primer paso para recuperar su vida.
Javier se dejó caer en el sillón frente a Sofía, frotándose las sienes como si la conversación fuera una molestia más en su día. Sofía lo observó, con la espalda recta y las manos firmes sobre sus rodillas. Esta vez no cedería. «¿Qué quieres saber?», dijo finalmente Javier, con un tono de fastidio evidente. «Quiero saber la verdad, toda la verdad», respondió Sofía, sin titubear. Sus ojos lo desafiaban, algo que Javier no estaba acostumbrado a ver en ella. «¿Quién es Camila? ¿Hace cuánto tiempo estás con ella? ¿Qué clase de relación tienen?». Javier soltó una carcajada seca y negó con la cabeza. «No sé quién te metió esas ideas en la cabeza, Sofía. Camila no es lo que tú piensas. Solo es una colega de trabajo, nada más». Sofía arqueó una ceja, incrédula. «¿Una colega de trabajo? ¿Es eso lo que es? Porque ella no me llamó como una colega, Javier. Me llamó como alguien que está segura de que tú no volverás a casa. Y por lo que veo tiene razón». Javier se removió en el asiento, incómodo. La frialdad en la voz de Sofía lo descolocaba. Estaba acostumbrado a una Sofía conciliadora, dócil, dispuesta a perdonarlo sin importar el problema. Pero esta versión de su esposa era diferente y peligrosa. «Está bien», dijo finalmente, dejando escapar un largo suspiro. «Sí, estoy viendo a Camila, pero no es como tú crees». «No es como yo creo», repitió Sofía, su voz subiendo ligeramente. «Entonces explícame, Javier, explícame qué clase de hombre destruye su matrimonio por algo que no es lo que parece». Javier evitó su mirada, fijándose en un punto vacío en la pared. Finalmente habló, pero su voz estaba cargada de excusas. «Las cosas entre nosotros no han estado bien desde hace tiempo, Sofía. Lo sabes. No es que yo quisiera que esto pasara. Simplemente sucedió. Camila me escuchaba, me entendía. Me hacía sentir algo que no sentía desde hace años». Sofía apretó los dientes, controlando la ira que hervía dentro de ella. Las palabras de Javier no eran una confesión, eran un intento de justificar lo injustificable. «¿Y en lugar de hablar conmigo, decidiste meterte en la cama con otra mujer?», espetó su voz cargada de desprecio. Javier finalmente la miró a los ojos. Por un momento, pareció avergonzado, pero ese destello desapareció rápidamente, reemplazado por su actitud defensiva de siempre. «No estoy aquí para pelear contigo, Sofía. Estoy siendo honesto. Lo nuestro no estaba funcionando, y tú lo sabes». Sofía rió, una risa amarga que no pudo contener. «Honesto. Ahora quieres ser honesto, después de meses de mentiras. Meses en los que me miraste a la cara y fingiste que todo estaba bien mientras llevabas una doble vida». Javier se levantó de golpe, como si las palabras de Sofía lo hubieran golpeado. «¿Qué querías que hiciera?», gritó, perdiendo la calma por primera vez. «¿Que te dijera que ya no era feliz contigo? ¿Que quería estar con otra mujer? ¿Que estaba harto de esta rutina que llamamos matrimonio?». Sofía también se puso de pie, enfrentándolo cara a cara. No iba a retroceder. «Sí, Javier, eso es exactamente lo que quería. Porque entonces al menos habría tenido la oportunidad de decidir qué hacer con mi vida. Pero no, tú decidiste por los dos, como si mi opinión no importara, como si yo no fuera nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier desvió la mirada una vez más, incapaz de responder. Sofía aprovechó el momento para dar el golpe final. «Te voy a hacer una última pregunta, Javier, y quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Piensas irte? ¿Vas a dejarme por ella?». Javier tragó saliva. El hombre que siempre había parecido tan seguro de sí mismo, ahora se veía pequeño, acorralado. «No lo sé», admitió finalmente, con voz baja. «Necesito tiempo para pensar». Sofía lo observó por un largo momento, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, se apartó, sintiendo un vacío en el pecho que amenazaba con consumirla. Pero no lo dejó ganar, no esta vez. «No te preocupes», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, porque no pienso quedarme aquí esperando a que decidas si soy suficiente para ti». Sofía caminó hacia la puerta y la abrió, señalándole la salida. «Si necesitas pensar, hazlo lejos de aquí, pero no vuelvas hasta que tengas una respuesta clara, porque si regresas será bajo mis condiciones, no las tuyas». Javier pareció dudar, pero finalmente tomó su portafolio y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró y Sofía quedó sola en la sala. Pero esta vez no sintió miedo, sintió algo diferente. Una determinación que ardía como una llama. Había perdido una batalla,
pero la guerra apenas comenzaba, y no pensaba rendirse. Sofía cerró la puerta detrás de Javier, respirando profundamente. La casa, ahora silenciosa, se sentía como un espacio extraño, casi desconocido. Pero no tenía tiempo para detenerse en ese pensamiento. No podía permitirse colapsar otra vez. Esta vez no se trataba solo de enfrentar su dolor, sino de recuperar el control sobre su vida. Tomó su laptop de la mesa y volvió a abrir los archivos que había revisado la noche anterior. Las transferencias de dinero seguían allí, claras como el agua. La cantidad no era insignificante y el destinatario seguía siendo una incógnita. Decidida a entender lo que Javier había estado haciendo, comenzó a buscar patrones, fechas, conceptos, montos. Todo debía tener una conexión, una lógica. Concentrada, apenas notó el paso del tiempo. Fue solo cuando su teléfono vibró que levantó la vista. Era un mensaje de su mejor amiga, Valeria. «Sophie, ¿estás bien? No te he visto desde la semana pasada. Llámame si necesitas hablar». Sofía miró el mensaje durante unos segundos, dudando. Valeria era su confidente, la persona en quien siempre había confiado, pero contarle lo que estaba pasando se sentía como una admisión de derrota. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Tenía que resolver esto sola, o al menos eso quería creer. Al cabo de un par de horas, Sofía logró descifrar algo importante. Las transferencias no eran un hecho aislado. Los montos enviados desde la cuenta de Javier coincidían con pagos realizados a una empresa llamada Grupo Nexa. Ese nombre no le decía nada, pero no podía ignorar que aparecía repetidamente en los extractos bancarios. Abrió una nueva ventana en su navegador y buscó información sobre Grupo Nexa. Tras unos minutos de lectura, descubrió que era una pequeña consultora que ofrecía servicios financieros y legales. Algo en su instinto le decía que este hallazgo era clave. Decidió dar un paso más y buscar los nombres de las personas asociadas a la empresa. Cuando apareció la lista de directivos, el nombre de Camila Martínez brilló en la pantalla como una bomba. No había duda, la amante de Javier no solo formaba parte de su vida personal, sino también de su vida financiera. ¿Pero qué estaban tramando juntos? ¿Por qué tanto secreto? La sensación de traición volvió a inundarla. Pero esta vez no se dejó vencer. Cerró la laptop y se puso de pie. Necesitaba actuar y sabía que el primer paso era buscar ayuda legal. Si Javier estaba moviendo dinero a espaldas de ella, podría estar comprometiendo su futuro financiero. Y eso era algo que no iba a permitir. Llamó a su abogado, un hombre llamado Gabriel, que había manejado algunos asuntos menores para la familia en el pasado. Aunque no le dio demasiados detalles, le explicó que necesitaba una consulta urgente. Gabriel aceptó reunirse con ella al día siguiente en su despacho. Con la primera acción concreta tomada, Sofía sintió una pequeña chispa de alivio. Por primera vez desde que todo había comenzado, tenía la sensación de estar tomando el control. Sin embargo, sabía que esto era solo el inicio. Lo que había encontrado hasta ahora era solo la punta del iceberg. Esa noche, mientras preparaba algo de comer, su mente no dejaba de trabajar. Cada vez que pensaba en Javier y Camila, la rabia crecía. Pero también sabía que actuar por impulso no la llevaría a ningún lado. Necesitaba mantener la calma y pensar estratégicamente. Si quería enfrentarse a ellos, tendría que ser más inteligente, más rápida. Mientras terminaba de cenar, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con cautela, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Sofía, entiendo que estés molesta, pero todo esto tiene una explicación. No quiero que las cosas terminen mal. Podemos hablar cuando estés lista. Camila». El mensaje la dejó atónita. Camila se había atrevido a contactarla directamente. Era una provocación, una clara demostración de que no le temía. Pero más que enfurecerla, el mensaje le dio una idea. Si Camila estaba tan segura de sí misma como para escribirle, quizás podría usar eso en su contra. Sofía no respondió. Guardó el número en su teléfono y lo dejó a un lado. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Si quería derrotarlos, tendría que aprender a jugar el mismo juego, y esta vez no iba a perder. Al día siguiente, antes de su reunión con Gabriel, Sofía se miró al espejo y se prometió algo. No más lágrimas, no más dudas. Javier había subestimado su fortaleza,
y Camila pensaba que podía derrotarla. Pero no sabían quién era realmente. El primer movimiento estaba hecho. Ahora la partida había comenzado. A la mañana siguiente, Sofía llegó al despacho de Gabriel con una carpeta llena de documentos. Su abogado la recibió con una sonrisa profesional, pero al ver la expresión determinada de ella, su semblante cambió a uno más serio. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó mientras la invitaba a sentarse. «Necesito tu ayuda, Gabriel. Creo que Javier está escondiendo algo. No solo se trata de su infidelidad, sino de dinero. Dinero que está moviendo de nuestras cuentas conjuntas a nombre de una empresa vinculada a su amante». La voz de Sofía era firme, pero Gabriel no pudo ocultar su sorpresa. Escuchó en silencio mientras ella le explicaba todo lo que había encontrado: las transferencias sospechosas, el nombre de Camila en los registros de Grupo Nexa y el mensaje que había recibido de ella la noche anterior. Cuando terminó, Gabriel se quedó en silencio por unos momentos repasando los documentos que Sofía había traído. Finalmente, levantó la vista. «Es evidente que algo no está bien aquí. Las transferencias que mencionas, si fueron realizadas sin tu conocimiento y afectan tus bienes maritales, podrían ser ilegales. Pero antes de dar cualquier paso, necesitamos más información. ¿Tienes acceso a otros documentos financieros de Javier?». «No, no mucho más que esto. La mayoría de sus cosas las maneja desde su cuenta personal, pero siempre me dijo que todo estaba bajo control, que no tenía nada que ocultar». Gabriel asintió lentamente. «Podemos hacer dos cosas. La primera es solicitar un análisis de tus bienes maritales para identificar posibles irregularidades. La segunda, y esto dependerá de lo que decidas, sería considerar un movimiento legal preventivo, como congelar las cuentas conjuntas para evitar que siga desviando fondos». Sofía respiró hondo. La idea de tomar acciones tan drásticas la hacía sentir incómoda, pero sabía que era necesario. «Haz lo que sea necesario, Gabriel. No voy a permitir que él o esa mujer me quiten lo que me pertenece». El abogado asintió. «De acuerdo, empezaré con el análisis. Mientras tanto, sería útil que sigas buscando cualquier información adicional que puedas encontrar. No subestimemos a Javier. Si está haciendo esto, es probable que ya tenga un plan para cubrirse». Sofía salió del despacho con una mezcla de emociones. Sentía un alivio al saber que estaba tomando medidas concretas, pero al mismo tiempo, la incertidumbre de no saber hasta dónde llegarían las mentiras de Javier la carcomía. Sabía que esto solo era el principio. Más tarde, mientras revisaba algunos correos antiguos en su casa, encontró algo que le llamó la atención: un mensaje de un antiguo socio de Javier, Alejandro. Habían trabajado juntos años atrás, pero su relación profesional había terminado de forma abrupta, sin explicaciones claras. El correo no decía mucho, solo un saludo cordial, pero algo en su instinto le dijo que Alejandro podría saber más de lo que parecía. Sin pensarlo demasiado, decidió llamarlo. Si alguien conocía los movimientos de Javier, podría ser él. «¿Sofía?», respondió Alejandro con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿A qué debo esta llamada?». «Hola, Alejandro. Sé que esto es un poco inesperado, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre Javier». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Alejandro respondiera. «Está bien, dime, ¿qué pasa?». Sofía le explicó de manera breve y directa lo que había descubierto. Cuando mencionó el nombre de Grupo Nexa y a Camila Martínez, Alejandro soltó un suspiro. «No me sorprende», dijo finalmente. «Siempre supe que Javier jugaba en terrenos peligrosos, pero no pensé que fuera capaz de involucrarte a ti en esto». «¿De qué estás hablando?», preguntó Sofía, con el corazón acelerado. «Mira, cuando trabajábamos juntos, Javier siempre estaba buscando formas de optimizar las finanzas de la empresa, pero cuando Nexa apareció, todo cambió. Él comenzó a desviar recursos hacia ellos, bajo la excusa de que eran asesores financieros. Yo intenté detenerlo, pero él me apartó del negocio antes de que pudiera hacer algo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Esto era peor de lo que había imaginado. «¿Tienes pruebas de eso?», preguntó desesperada. «No directamente, pero sé cómo operan. Si está usando a Nexa es porque necesita lavar dinero o esconder algo, y si Camila está involucrada, bueno, las cosas podrían ser más graves de lo que piensas. Alejandro, necesito tu ayuda. Si sabes algo más, cualquier cosa, dímelo. No puedo hacer esto sola». Hubo otra pausa al otro lado de la línea antes de que Alejandro respondiera. «Está bien, Sofía.
Te ayudaré en lo que pueda, no por Javier, sino por ti. Pero ten cuidado. Si Nexa está metida en esto, no se van a detener fácilmente. Cuando colgó, Sofía sintió una mezcla de miedo y determinación. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era mucho más oscura de lo que había anticipado. Ahora tenía un aliado inesperado, pero también sabía que estaba enfrentándose a algo grande. Respiró hondo y se dijo a sí misma: no hay vuelta atrás. Voy a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Sofía colgó el teléfono con Alejandro y se permitió unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era más inquietante de lo que había imaginado. Nexa no era solo una empresa vinculada a Javier, sino una herramienta para ocultar algo mucho más grande. Sabía que, si quería desenredar toda la verdad, tendría que actuar con cuidado y rapidez. Decidió usar el contacto de Alejandro como una ventaja estratégica. Si él conocía los movimientos de Javier y cómo operaba Nexa, podría orientarla sobre qué buscar y cómo actuar. Pero mientras tanto, había otro frente que necesitaba atender. Camila. El mensaje que Camila le había enviado seguía en su mente. Era una provocación, sí, pero también una invitación. Si Camila estaba tan confiada como para contactarla directamente, tal vez podría usar eso en su contra. Sofía no planeaba responder de inmediato, pero tenía claro que tarde o temprano la enfrentaría. Ese día, después de enviar la información recopilada a Gabriel, se sentó a pensar en su siguiente movimiento. Decidió que necesitaba jugar al mismo nivel que ellos, usar la confianza de Camila para obtener información. Abrió el chat y comenzó a escribir. Camila, no sé qué intentas al escribirme, pero quiero entender tu versión de las cosas. Si Javier ha tomado una decisión, merezco saber la verdad. Hablemos. Tú eliges el lugar. El mensaje fue breve y directo. Antes de enviar, dudó un segundo. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas eran más fuertes que su cautela. Presionó enviar y esperó. Minutos después, llegó la respuesta. Por supuesto, Sofía, eres más valiente de lo que pensé. Nos vemos mañana a las 5 en el Café Alondra. Hablaremos como mujeres. Sofía apretó el celular con fuerza. Era evidente que Camila estaba disfrutando del control que creía tener sobre la situación, pero Sofía no iba a mostrarse débil. Pasó el resto del día preparando preguntas clave, memorizando cada detalle que podría usar a su favor. Sabía que esta reunión no era solo un enfrentamiento emocional, era una oportunidad para obtener información crucial. Al día siguiente, llegó al Café Alondra puntual, vestida con sencillez, pero con una postura firme que dejaba claro que no estaba ahí para rogar. Camila ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, vestida impecablemente y con una sonrisa autosuficiente que Sofía encontró irritante. «Sofía, me alegra que hayas venido», dijo Camila, levantándose para estrecharle la mano como si fueran viejas amigas. Sofía ignoró el gesto y se sentó frente a ella. «Cortemos los formalismos, Camila. Dime lo que tienes que decir». La sonrisa de Camila se ensanchó, claramente disfrutando del momento. Directa al grano. «Me gusta eso. Bueno, ¿por dónde empezar? Javier está conmigo. Lo sabes, pero lo que tal vez no sabes es que él ya no quiere cargar con el peso de tu matrimonio. Dice que se siente libre conmigo». Sofía se esforzó por mantener la calma, aunque cada palabra era como una daga. Decidió no morder el anzuelo. «¿Eso es lo que Javier dice? Interesante. Porque hasta donde sé, tú no eres más que una distracción para él. Si realmente te quisiera, ya habría hecho algo más que esconderse contigo». Camila pareció molesta por el comentario, pero se recompuso rápidamente. «Eso es lo que estás pensando ahora, porque no sabes todo lo que pasa detrás de escena. Pero te voy a dar un consejo. No gastes tu energía intentando pelear por él. Ya lo perdiste». Sofía inclinó la cabeza, evaluando cada palabra. Era evidente que Camila disfrutaba de la confrontación, pero también era clara su necesidad de afirmar su poder en la relación. Decidió cambiar de táctica. «No estoy aquí para pelear por Javier, Camila. Puedes quedarte con él, si eso es lo que quieres. Pero lo que me interesa saber es qué tienen ustedes dos entre manos con Nexa, porque lo que sí te puedo asegurar es que no voy a permitir que ninguno de los dos juegue con mi patrimonio». El cambio en el tema tomó a Camila por sorpresa. Por un breve instante, su sonrisa se desvaneció
y sus ojos delataron algo más profundo, inquietud. «No sé de qué estás hablando», dijo, con un tono que intentaba ser despreocupado. «Claro que sabes», respondió Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No te hagas la inocente. Tu nombre aparece en la lista de directivos de Nexa y Javier ha estado desviando dinero hacia esa empresa. Dime, ¿qué están planeando?» Camila se quedó en silencio por un momento, su fachada perfecta comenzando a desmoronarse. Finalmente, volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa era más tensa. «Tienes agallas, Sofía, lo admito, pero te estás metiendo en asuntos que no entiendes. Mi consejo sigue siendo el mismo. Déjalo ir. Esto es más grande de lo que piensas, y no quiero que termines lastimada». Sofía la miró fijamente, sin pestañear. «No soy yo quien debería preocuparse por salir lastimada, Camila. Tarde o temprano todo se sabrá, y cuando eso pase, no solo será Javier quien pague las consecuencias». La conversación terminó abruptamente. Camila recogió su bolso y se marchó sin decir una palabra más. Pero Sofía no se sintió derrotada. Había visto algo en los ojos de Camila, algo que confirmaba sus sospechas. Estaba aterrorizada, y eso significaba que había algo grande escondido, algo que ella podía usar. Sofía salió del café con una nueva determinación. No iba a parar hasta descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Sofía salió del café Alondra, sintiendo una mezcla de triunfo y tensión. Había logrado sembrar dudas en Camila, algo que le confirmaba que estaba en el camino correcto. Sin embargo, también sabía que el mensaje de advertencia de su rival no era solo una amenaza vacía. Había algo grande detrás de Nexa, algo que incluso Camila temía. De camino a casa revisó mentalmente la conversación. Las reacciones de Camila, aunque medidas, habían revelado más de lo que ella probablemente planeaba. La mención de que todo era más grande de lo que piensas resonaba en la mente de Sofía como una alarma. Necesitaba actuar rápido antes de que Javier o Camila pudieran cubrir sus huellas. Esa noche decidió volver a llamar a Alejandro. Si alguien podía ayudarla a entender los próximos pasos, era él. Alejandro contestó al segundo timbre. «¿Cómo te fue con Camila?», preguntó sin preámbulos. «Fue interesante. Confirmé que Nexa es clave en todo esto. Camila se puso a la defensiva cuando mencioné su conexión con la empresa. Creo que tienen algo que esconder, pero no estoy segura de qué». Alejandro suspiró al otro lado de la línea. «Eso tiene sentido. Nexa no es una simple consultora, Sofía. Es una fachada. Javier la usa para mover dinero sin levantar sospechas. Pero lo que me preocupa es que si Camila está involucrada, esto podría ser incluso más peligroso de lo que pensábamos». «¿A qué te refieres con peligroso?», preguntó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. «Mira, no quiero alarmarte, pero Nexa tiene conexiones con gente que no juega limpio. Javier pudo haberse metido en un juego muy arriesgado, y si tú sigues indagando, podrías convertirte en un problema para ellos». Sofía apretó el teléfono con fuerza. Sabía que Alejandro tenía razón, pero no podía detenerse ahora. «Alejandro, no voy a parar. Si Javier ha puesto en riesgo mi patrimonio, necesito protegerme. Y si hay algo más detrás de esto, quiero saberlo». Alejandro guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Está bien. Si estás decidida, voy a ayudarte. Tengo un contacto que trabajó con Nexa hace unos años. Puede que tenga información sobre cómo operan. Te enviaré su número». Sofía agradeció la ayuda y colgó. En cuanto recibió el contacto, se puso en marcha. Era un hombre llamado Marcos, quien, según Alejandro, había sido contable en Nexa antes de salir abruptamente por razones que nunca explicó. Al llamarlo, su tono inicial fue de desconfianza. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó con brusquedad. «Soy Sofía, la esposa de Javier. Sé que trabajaste en Nexa y creo que puedes ayudarme a entender qué está pasando. Javier ha estado moviendo dinero allí y estoy segura de que algo ilegal está sucediendo». Hubo una pausa larga antes de que Marcos respondiera. «No sé si debería hablar contigo. Esa gente no juega limpio, señora. Por favor, Marcos, no estoy buscando problemas para ti. Solo quiero protegerme. Javier ha puesto mi vida patas arriba y necesito respuestas». Finalmente, el hombre cedió. «Está bien. No puedo decir mucho por teléfono, pero puedo contarte lo que sé en persona. Hay cosas que ni siquiera la gente como tú sospecha sobre Nexa». Marcaron una reunión para el día siguiente, en un lugar discreto, un pequeño restaurante fuera de la ciudad. Sofía llegó puntual,
y Marcos la esperaba en una esquina, con un sombrero que cubría parte de su rostro. Era evidente que estaba nervioso. «No tengo mucho tiempo», dijo mientras se sentaban. «Nexa no es solo una fachada para mover dinero. También hacen operaciones para clientes que necesitan limpiar sus finanzas. Javier probablemente está usando la empresa para desviar fondos o esconder algo grande, pero lo que me preocupa es que, si Camila está en el medio, ella no es solo una amante. Probablemente sea una socia clave en sus planes». «¿Socia?», repitió Sofía sorprendida. «¿Qué tipo de planes?». «Es difícil decirlo sin pruebas concretas, pero te sugiero que revises cualquier empresa que Javier tenga a su nombre. Si hay más movimientos hacia Nexa, significa que están preparando algo. Tal vez una transferencia grande o una operación para borrar rastros de dinero». Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Cada palabra de Marcos confirmaba que estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que había imaginado. «Gracias por decirme esto», dijo intentando no dejar ver su nerviosismo. «Voy a seguir investigando». Marcos asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, su mirada se desvió hacia la puerta. Una sombra de pánico cruzó su rostro. «Tengo que irme. No me contactes de nuevo». Se levantó rápidamente y salió del restaurante, dejándola sola. Sofía se quedó mirando su taza de café, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas eran cada vez más claras, pero también más aterradoras. De regreso a casa, se sentó frente a su laptop y comenzó a buscar cualquier rastro que pudiera conectar las empresas de Javier con Nexa. Pasaron horas antes de que algo llamara su atención. Una nueva transferencia reciente, esta vez a una cuenta en el extranjero vinculada a una empresa que no reconocía. Sabía que tenía que actuar rápido. Su próxima jugada estaba clara. Necesitaba confrontar a Javier con estas pruebas, no para acusarlo abiertamente, sino para observar su reacción y confirmar hasta dónde llegaban sus mentiras. El enfrentamiento estaba cada vez más cerca, y Sofía sabía que después de esto no habría vuelta atrás. Esa noche, Sofía esperó en la sala, con los documentos impresos que había encontrado cuidadosamente organizados sobre la mesa. Cada transferencia, cada vínculo con Nexa y la reciente cuenta en el extranjero estaban listos para ser mostrados. Javier había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde, pero ella sabía que no podía eludir esta conversación por mucho más tiempo. Cuando finalmente escuchó el sonido de las llaves en la puerta, su cuerpo se tensó. Javier entró con el rostro cansado pero despreocupado. Al verla sentada con los papeles frente a ella, su expresión cambió. Parecía darse cuenta de inmediato de que algo estaba por ocurrir. «¿Qué pasa ahora, Sofía?», preguntó, dejando el portafolio sobre la mesa. Su tono era de exasperación, pero había un leve temblor en su voz. «Siéntate», ordenó Sofía, sin levantar la voz. Había en su tono una autoridad que Javier no esperaba. «Tenemos que hablar». «¿Otra vez?», respondió él, pero obedeció, sentándose frente a ella. Sofía tomó un documento y lo deslizó hacia él. «¿Quieres explicarme esto?». Javier tomó el papel con desgano, pero al leerlo su rostro perdió el color. Era una de las transferencias a Nexa, acompañada de los registros que vinculaban a Camila con la empresa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero su voz lo traicionó. «No importa de dónde lo saqué. Lo importante es que lo tengo. Y también tengo esto», dijo deslizando otro documento. Era la transferencia a la cuenta en el extranjero. Javier dejó caer los papeles sobre la mesa y se frotó el rostro con las manos. Parecía estar calculando su siguiente movimiento. «Sofía, no entiendes en qué te estás metiendo», dijo finalmente, con un tono casi suplicante. «Esto no es lo que parece. No me vengas con eso, Javier. Ya estoy cansada de tus excusas. Quiero saber la verdad, y quiero saberla ahora. ¿Qué estás haciendo con Nexa? ¿Por qué estás desviando dinero? ¿Qué papel juega Camila en todo esto?». Javier se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, soltó un suspiro pesado y habló. «Está bien, te lo diré, pero tienes que prometer que no harás nada imprudente». Sofía cruzó los brazos, esperando. «Nexa no es solo una consultora, es una fachada, como sospechas. Camila y yo, comenzamos usando la empresa para mover dinero de algunos negocios en los que estaba metido. Cosas que tú no entenderías, pero que eran necesarias para mantenernos a flote». Sofía lo interrumpió. «¿Necesarias?
¿Esconder dinero en cuentas extranjeras era necesario? ¿Qué más estás ocultando, Javier? Javier frunció el ceño, su paciencia claramente agotada. Ya basta, Sofía. Todo esto era para asegurarnos un futuro mejor. ¿Crees que es fácil mantener esta casa, nuestras vidas, con lo que tenía? Tenía que buscar otras opciones. Camila solo fue una herramienta para eso. ¿Una herramienta?, repitió Sofía incrédula. No la llamaste una herramienta cuando la pusiste por encima de tu familia. No la llamaste así cuando la hiciste tu socia en todo esto. Javier apretó los dientes, pero no respondió. No se trata solo del dinero, Javier. Se trata de tu traición, de cómo mentiste no solo a mí, sino a todos los que confiaban en ti. ¿Sabes lo que esto significa? Si alguien más descubre lo que estás haciendo, no solo perderás todo, podrías acabar en la cárcel. Por eso te estoy pidiendo que no te metas más, dijo él inclinándose hacia ella. Déjame manejar esto, yo me encargo. Sofía rió, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Dejarte manejarlo? No, este no es tu problema únicamente. Has puesto en riesgo mi patrimonio, mi futuro. Ya no confío en ti, Javier. Y te voy a decir algo. Ya hablé con un abogado. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes todo, estás muy equivocado. Javier la miró fijamente, y por primera vez en años Sofía vio miedo en sus ojos, pero en lugar de apelar a su sentido de la razón, él intentó otro enfoque. ¿Y qué vas a hacer, Sofía? Si expones esto, te arrastras conmigo. No sabes las consecuencias de lo que estás pensando. Sofía se inclinó hacia él con una mirada firme. Eso ya no me importa, Javier. Si caigo, al menos me aseguro de que tú también caigas, pero no voy a dejar que sigas jugando conmigo. Se levantó, recogiendo los documentos. Tienes 24 horas para explicarme todo y devolver el dinero que tomaste de nuestras cuentas conjuntas. Si no lo haces, le daré toda esta información a mi abogado. Tú decides, Javier. Él la miró, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para detenerla, pero no dijo nada. Sofía caminó hacia la escalera, dejando a Javier solo en la sala. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Javier ahora sabía que ella no iba a retroceder, pero también sabía que él no se rendiría fácilmente. El enfrentamiento había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Sofía despertó temprano al día siguiente, con una sensación de alerta constante. Sabía que las 24 horas que le había dado a Javier serían críticas. No esperaba que él cumpliera su palabra sin intentar algo, pero confiaba en que la presión lo obligaría a cometer errores. Pasó la mañana revisando nuevamente los documentos y compartiendo parte de la información con Gabriel, su abogado. Acordaron que, si Javier no respondía adecuadamente, iniciarían acciones legales al día siguiente. La idea de confrontar todo esto en un tribunal era aterradora, pero Sofía estaba decidida a recuperar el control. Cerca del mediodía, recibió un mensaje de Alejandro. Sofía, necesitamos hablar. Hay algo más que debes saber sobre Javier y Nexa. Llámame cuando puedas. El mensaje la inquietó. Alejandro no era del tipo de persona que se alarmaba fácilmente. Sin perder tiempo, lo llamó. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sofía, me enteré de algo esta mañana. Parece que Javier está planeando mover todo lo que queda en sus cuentas conjuntas a una cuenta offshore antes de que puedas actuar. Si hace eso, será casi imposible rastrear el dinero. La noticia la golpeó como un balde de agua fría, pero no se dejó abrumar. ¿Estás seguro?, preguntó mientras su mente ya comenzaba a pensar en soluciones. Totalmente. Un contacto en el banco me avisó. Necesitas actuar ahora mismo. Si puedes congelar las cuentas antes de que él lo haga, tendrás ventaja. Sofía colgó y llamó de inmediato a Gabriel, explicándole la situación. En cuestión de minutos, Gabriel inició el proceso legal para congelar las cuentas conjuntas. Era un movimiento arriesgado, pero no tenía otra opción. Javier había cruzado demasiadas líneas. Mientras esperaba la confirmación del banco, decidió enfrentar a Javier directamente. Lo llamó, pero él no respondió. Insistió 2 veces más antes de recibir un mensaje frío. Estoy ocupado. Hablaremos más tarde. Esto solo confirmó sus sospechas. Javier estaba actuando, y Sofía debía adelantarse. Decidió ir directamente al lugar donde sabía que podría encontrarlo, su oficina en el centro de la ciudad. Cuando llegó al edificio, el guardia de seguridad intentó detenerla, pero ella insistió. Es un asunto personal y urgente.
No me iré hasta que hable con Javier. El guardia, incómodo con su determinación, finalmente cedió y la dejó pasar. Subió al ascensor con una mezcla de furia y determinación, y cuando llegó al piso de Javier, entró sin previo aviso. Javier estaba sentado en su escritorio, hablando por teléfono. Al verla, su rostro se endureció, pero no colgó de inmediato. Solo cuando ella cerró la puerta detrás de ella con un golpe firme, se despidió de su interlocutor. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con el ceño fruncido. «Debería preguntarte lo mismo, Javier. Planeabas vaciar nuestras cuentas antes de que pudiera detenerte», respondió Sofía, cruzándose de brazos. Él negó con la cabeza y se puso de pie, intentando mantener la calma. «No sé de qué estás hablando». Sofía sacó su teléfono y le mostró un correo que Gabriel había conseguido del banco, confirmando que las cuentas estaban en proceso de congelación. La expresión de Javier cambió de inmediato. Su fachada de seguridad se quebró, revelando su frustración. «¿Crees que puedes ganar esta batalla?», dijo con una mezcla de ira y sarcasmo. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Sofía». «Lo que estoy haciendo es protegerme», respondió ella, firme. «Tú elegiste traicionar nuestra confianza. Tú elegiste ponerme en esta posición. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Javier se acercó, tratando de intimidarla con su postura. «Esto no terminará bien para ti, Sofía. Si sigues por este camino, vas a perder más de lo que imaginas». Ella no retrocedió ni un paso. «¿Sabes qué es lo que he perdido, Javier? Tiempo. Tiempo creyendo en un hombre que no valía la pena. Pero ya no más. Haz lo que tengas que hacer, porque yo haré lo mismo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Javier en silencio. Mientras descendía en el ascensor, sintió una mezcla de miedo y alivio. Había dado un golpe importante, pero sabía que Javier no se quedaría quieto. Esa noche, mientras organizaba sus pensamientos, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. «Sofía, soy Camila. Necesitamos hablar. Javier está fuera de control y las cosas están saliendo de nuestras manos. Llámame». Sofía leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar las intenciones de Camila. ¿Era una trampa? ¿O realmente estaba preocupada? Lo único que tenía claro era que la situación había llegado a un punto crítico y las decisiones que tomara ahora serían definitivas. Respiró hondo y respondió con un simple «Dime cuándo y dónde». La guerra estaba en su punto más álgido y Sofía estaba lista para el próximo movimiento. Al día siguiente, Sofía se dirigió al lugar donde Camila había pedido reunirse, un parque discreto en las afueras de la ciudad. Era un sitio neutral, abierto, lo que la tranquilizaba ligeramente. Camila ya estaba allí cuando Sofía llegó, vestida con ropa sencilla, pero su mirada seguía cargada con esa mezcla de confianza y tensión que siempre la caracterizaba. «Gracias por venir», dijo Camila cuando Sofía se acercó. Su tono era distinto esta vez, menos arrogante, más ansioso. Sofía no perdió el tiempo. «Dijiste que Javier está fuera de control. ¿Qué está pasando?». Camila suspiró mirando alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No sé cómo decirlo. Javier está haciendo movimientos peligrosos, no solo con el dinero, sino con las personas que están involucradas en esto. Nexa no es solo una fachada para desviar fondos. También hay gente poderosa detrás de todo esto, personas que no perdonan errores». «¿Y tú?», preguntó Sofía manteniendo la compostura. «¿Qué papel juegas en todo esto?». Camila bajó la mirada por un momento antes de responder. «Al principio, pensé que solo era un juego. Javier me convenció de que esto era una forma de construir algo grande, de asegurarnos un futuro, pero las cosas se salieron de control. Hace unos días me dijeron que si los fondos no se movían pronto, habría consecuencias, no solo para él, sino también para mí y para ti». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás diciendo que estoy en peligro?». Camila asintió. «Javier les dijo que tú sabías demasiado, que podrías arruinar todo si no te detenían». Sofía se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre con el que había compartido su vida no solo la había traicionado, sino que ahora la estaba poniendo en el centro de un problema que podía costarle más que su matrimonio. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó, manteniendo su mirada fija en Camila. «Porque Javier también me traicionó. Me dijo que me protegería, pero ahora veo que solo está cuidándose a sí mismo. Quiero salir de esto, pero no puedo hacerlo sola. Y tú tampoco».
Por primera vez, Sofía sintió que Camila hablaba con sinceridad. A pesar de todo, su enemiga ahora parecía ser su única aliada en este caos. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente. Camila se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Tenemos que exponerlo. Javier no puede salir impune de esto. Si conseguimos suficientes pruebas para demostrar que todo es su culpa, podemos protegernos. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que él haga algo drástico». Sofía pensó por un momento. Sabía que era un riesgo enorme confiar en Camila, pero también sabía que tenía razón. Javier era el enemigo principal y la única forma de salir de esto era enfrentarlo juntas. «Está bien», dijo finalmente, «pero si vamos a hacer esto, lo hacemos a mi manera». Esa misma tarde, Sofía y Camila comenzaron a trabajar juntas. Camila proporcionó información crucial sobre las operaciones de Nexa, nombres de socios y documentos que confirmaban el alcance de las actividades ilegales. Mientras tanto, Sofía compartió todo lo que había recopilado con Gabriel, quien comenzó a preparar una estrategia legal para presentar el caso ante las autoridades. Pero sabían que esto no sería suficiente. Necesitaban una confesión de Javier. Esa noche, Sofía enfrentó a Javier por última vez en su propia casa. Camila, oculta a una distancia segura, grababa la conversación en secreto. Sofía usó todo lo que había aprendido para confrontarlo, acusándolo directamente de las operaciones de Nexa y de ponerla en peligro. «Ya basta, Javier», dijo su voz llena de rabia contenida. «No solo me traicionaste como esposa, sino que ahora intentas usarme como tu chivo expiatorio. ¿Cuánto más planeas destruir?». Javier intentó negar todo, pero cuando Sofía mencionó detalles específicos sobre sus transacciones y contactos, su fachada se desmoronó. «No entiendes lo que está en juego aquí», gritó finalmente. «Tuve que hacerlo, Sofía, era la única forma de salir adelante. Camila y yo teníamos un plan, pero tú siempre tienes que arruinarlo todo». Esas palabras, grabadas en el dispositivo de Camila, fueron la pieza final del rompecabezas. Al día siguiente, Gabriel presentó toda la evidencia al fiscal local, incluyendo la grabación. Las autoridades actuaron rápidamente, emitiendo órdenes de arresto contra Javier y varios socios de Nexa. Camila, en un acuerdo para reducir su responsabilidad, testificó contra él, confirmando todos los detalles. Javier fue arrestado esa misma tarde. Sofía lo vio desde la distancia mientras lo llevaban esposado al auto de la policía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Semanas después, Sofía comenzó a reconstruir su vida. Aunque el proceso legal aún continuaba, sabía que había ganado la batalla más importante: recuperar su dignidad y su libertad. También se aseguró de que todo lo que había perdido financieramente fuera restaurado. Gracias al apoyo de Gabriel y su equipo, Camila desapareció después del juicio, buscando comenzar de nuevo lejos de todo. Sofía no la volvió a ver, pero en el fondo le guardaba una extraña gratitud. Sin ella, nunca habría tenido el coraje de enfrentarse a Javier completamente. De pie frente al espejo, Sofía se miró a sí misma y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que la mujer que veía ahora no era la misma que había comenzado esta guerra. Era alguien más fuerte, alguien que nunca volvería a permitir que otros controlaran su vida. La guerra había terminado y Sofía había ganado. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. «Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Listo, te veo a las 9 en mi oficina». Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías.
Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando